¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Por favor, quédate conmigo. El día de hoy te quiero hablar de la muerte de Stalin, del demonio rojo. ¿Lo merece? ¿No lo merece? ¿Es un apodo exagerado? Suavecito para él. Porfa, quédate conmigo, ¿vale? Gracias. Bueno, como te comentaba, te quiero platicar un poquito de Stalin. ¿Por qué hoy? Porque un 5 de marzo de 1953 es la fecha en la que él muere. Aprovecho esta fecha para hablar así una mini chispita de lo que es el comunismo. Marco Tulio, de quien te pienso dejar aquí en el link, su canal, Leer para Crear, suscríbete, ya, excelente canal, muy buen material el que sube Marco Tulio, por favor, échale ahí una campanita, obviamente suscríbete, ¿vale? No me creo con la capacidad de hablar del comunismo en un solo video. Es un tema, creo yo, demasiado extenso, demasiado interesante y polémico, por lo que solamente me permito hoy hablar de Joseph Stalin y lo poquito que implica en comunismo, ¿ok? Joseph Stalin, persona que modifica o genera su seudónimo de Stalin a través de Stal, que es acero, in, hecho de. Entonces es el hombre hecho de acero para los rusos. Pero ¿por qué es tan polémico? ¿Por qué es tan odiado, hasta cierto punto venerado por algunos rusos? Porque fue una persona muy, pero muy radical. Para entender un poquito la historia de Stalin nos tenemos que remontar a la historia de Lenin y obviamente a la historia de Rusia. Lenin, marxista de corazón, impone la ideología, la práctica del marxismo y de ahí se genera el marxismo-leninismo. En el año de 1905 es exiliado de Rusia, es perseguido políticamente por el intento de derrocar al zar. Cuando se va en 1905 de Rusia, deja al frente a Stalin, lo deja como espía y lo deja como informante. Es hasta el año de 1917 que Lenin regresa, dan este golpe de estado, logran derrocar al zar y por fin se viene la revuelta para imponer a los bolcheviques, para poder imponer un socialismo-comunismo en Rusia. Guerra en la que no participa activamente Stalin, pero después en la guerra civil que vendría contra aquellos que todavía quedaron, como que las pequeñas fuerzas que quedaron del zar, la oposición, le eliminan. Allí sí entra Stalin activamente. ¿Qué pasa? Una vez que se logran imponer los bolcheviques en Rusia, Stalin empieza a tomar mayor fuerza, se empieza a acercar más a Lenin, empieza a ganarse su confianza. Pero no es la única persona que se gana su confianza. Lenin al frente tenía dos grandes caballos de guerra que estaba Lenin, obviamente al frente, como te digo, y por debajo de él y de su entera confianza, Trotsky y Stalin. Trotsky, una persona más intelectual, una clase media, un poquito arriba de eso, evidentemente bueno en la teoría marxista, y Stalin un poquito más radical, un tanto más enérgico, una persona más ambiciosa, también marxista, pero con menores o bases menos solidificadas, menos consolidadas que las que tenía Trotsky. Era un peor orador o menos buen orador, no sé si es correcto decirlo así, pero claramente Trotsky era un mejor orador, era un mejor marxista, ¿ok? Marxista-leninista, evidentemente. Una vez que se consolida los bolcheviques, que ya la parte que era contraria estaba muy debilitada, empiezan a crecer ambas personalidades de la confianza de Lenin, y desafortunadamente para el año de 1924, cuando muere Lenin, a pesar de dejar como el favorito o aquel que podía encaminar mejor este desarrollo de Rusia para imponer el socialismo-comunismo, Stalin se impone sobre Trotsky. ¿Ok? Insisto, Trotsky era el favorito de Lenin por su mejor preparación, porque la gente lo quería más, lo aceptaban mejor. Como orador era más fácil de entender y de seguir Trotsky que Stalin, ¿ok? Entonces Stalin se logra imponer y ya en el año de 1926, tan solo 2 años después de la muerte de Lenin, lo exilia. Evidentemente corría peligro Trotsky en Rusia, se tiene que ir, viaja un poco por Europa y termina llegando a México. Pero al tener tanta comunicación todavía con el Kremlin, era una amenaza para Stalin. Stalin, dentro de esta radicalidad, de esta brutalidad con la que luego actuaba, motivado evidentemente por su ambición, lo manda a matar en el año de 1940, lo matan en Coyoacán, en México, con un piolet de una manera así brutal.
Y entonces empieza a consolidar su posición, empieza a volverse en ese dictador que el mundo critica. Pero yo creo que no es del todo justo tratarlo así. Claro que era una persona salvaje, una persona bastante furiosa, ambiciosa, radical, aunque muy bien teorizado, pues en la práctica como que no se le daba muy bien la praxis que nos hablaba Marx, ¿no? Porque genera cosas como los gulags, que eran campos de trabajo forzoso, pero que mató a miles de personas, y muchas otras prácticas en donde no encontraba cabida la oposición, la contraopinión, aquellos que no estuviesen completamente de acuerdo con él. Claramente, sí era una persona demasiado salvaje, pero creo que no es correcto solo quedarnos con eso. Yo no soy defensor de Stalin, pero sí me gusta darle su lugar a Stalin. Stalin gobierna del año el año, perdón, 1924 hasta el año 1953. Durante estos años hay sucesos que no podemos dejar de lado. Sin duda alguna debiste haber pensado en la Segunda Guerra Mundial. Y claramente es uno de los momentos importantísimos para Rusia. ¿Ok? Si bien es cierto que los rusos habían firmado en el año del 39 un acuerdo de paz con los alemanes por lo que había pasado en la Primera Guerra Mundial, pocos años después de este firmado, pues ellos invaden Polonia y los rusos hacen lo mismo. También llegan a la parte de Polonia en la que podían acceder fácilmente o por la que podían accesar de manera inmediata, y se empieza a dar una guerra que creo yo, de no estar Stalin al frente del ejército ruso o del ejército rojo, como se le llamaba, no se hubiese podido ganar esa guerra. La Segunda Guerra Mundial la ganan los rusos, no la gana el Capitán América, no la ganan Estados Unidos, como nos la vienen contando en nuestros libros, la ganan los rusos. Fue una guerra feroz que se dan por 4 años en Rusia, porque los alemanes ya habían arrasado con Europa. Entonces llegan a Rusia, es impenetrable Rusia, es grande, es fría. Rusia es una mujer, como bien lo dicen luego los dichos populares. No logran después de esos 4 años los alemanes darle vuelta, y en gran medida es por la dirección de Stalin. Claro que Trotsky, cuando estaba al frente del ejército rojo, tenía una gran dirección, era un ejército poderoso, pero creo yo con esa mesura que se solía dirigir Trotsky no hubiesen podido ganar esa guerra. Después las guerras que se vienen inmediatamente de la guerra mundial también eran en contra de Rusia, porque el sistema económico que estaban imponiendo desde Lenin era peligroso para el mundo. ¿Qué sistema me refiero? Pues al comunismo, mal llamado en ese momento porque era más un socialismo que un comunismo, pero era un sistema que ya venía ahí engendrándose de tiempo atrás, que venía desarrollándose y ya estaba medio crecidito. Y problemas, ¿qué pasa? Pues Stalin, en su ambición, en esa forma tan radical, insisto, la palabra radical es indispensable para describir a Stalin, en esa forma de pensar de él, quiere acelerar ese desarrollo de ese comunismo, socialismo, quiere imponerlo, pero se le olvidó la parte marxista que Lenin siempre dijo. Para poder desarrollar el socialismo, comunismo, tenemos que desarrollar las etapas económicas previas a y que esa misma etapa económica reviente, que se extermine, que se pueda destruir por sí sola. ¿En qué etapas estaban muchos países de Europa a los que quería llegar Stalin? En el feudalismo. Tenía que desarrollarse el feudalismo y colapsar. Tenía que desarrollarse el capitalismo y colapsar. Y él, sin que se desarrollara el feudalismo, quería imponer un comunismo. Entonces no tenía sentido porque primero no sabía que era un socialismo y no un comunismo. Y en segunda, aunque quisiera imponer un socialismo, no estaba preparada la economía de esos países como China, como Corea del Norte, como Polonia, como muchos otros a los que sí se los quiso imponer. Naturalmente esto hizo que colapsara el sistema. Creo yo el comunismo en ese entonces no tenía las condiciones para sobrevivir, ni a la cabeza Trotsky hubiera pasado, pero obviamente en esta ambición Stalin acelera y de hecho desacredita el sistema económico que hasta la fecha es muy mal visto. Pero con todo y eso sigo sin satanizar a Stalin. ¿Por qué? Uno, ganan la guerra. Detienen a los alemanes naturalmente, y no por criticar a Alemania, sino que en ese entonces los alemanes eran demasiado radicales, más peligrosos que esta onda radical de Stalin, ¿no? Dos, una vez que ganan la guerra, Stalin sí desarrolla demasiado el campo y la industria de Rusia. La URSS se vuelve una potencia mundial. No podemos desechar eso. Es imposible desechar el avance tecnológico que tiene la URSS en ese periodo. Y tercero, la URSS
de verdad impone un socialismo funcional, aunque sea unos cuantos años. La gente de verdad vio que la riqueza que se producía era medianamente bien distribuida, o que al menos tenían acceso a cosas que creían que solamente los burgueses de clase alta tenían acceso. Entonces sí dio una pequeña muestra del poder, del potencial que tiene el socialismo y el comunismo. Ya por lo que te dije, no lo logra desarrollar a su máximo, pero creo que estos logros no los podemos desechar. Si bien es cierto, si era un demonio, mató a miles o cientos de miles de personas, mandó a aniquilar a la oposición, a aquellos contradictores, a aquellos que lo querían cuestionar. Sí, sí es cierto, era inhumana su forma de actuar muchas de las veces, pero los logros económicos, sociales que tuvo trascienden para el mundo hasta nuestra época, ¿ok? Entonces, no fue una buena persona, le faltó la teoría que sí tenía Trotsky, pero no sé si con Trotsky se hubiese tenido la oportunidad de desarrollar el sistema, porque quizá no se hubiese ganado esas guerras que él sí gana. Entonces, y esas ya son naturalmente especulaciones mías, pero Stalin sí fue una pésima persona en lo moral, pero fue un verdadero estratega militar y político. Entonces, no lo satanicemos, tampoco lo podemos enaltecer, simplemente es una persona extremadamente polémica, ¿ok? Por favor, déjame ahí tu comentario, ¿qué opinas de Stalin? Si es el demonio que dicen que es, hay gente en Rusia que hasta la fecha lo venera, entonces porfa, comenta, dale like, comparte, y cualquier otro tema de este u otro que creas que podamos platicar, házmelo saber en los comentarios. ¿Sale? Muchísimas gracias, que estén muy bien, sean felices.